Buenas tardes. Desde el Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión de Círculo IE, con el tema NOM 035, Factores de Riesgo Psicosocial, Identificación, Análisis y Prevención. Para analizar este tema, tengo el gusto de presentarles a nuestro especialista, el maestro Miguel Ángel Guerra Martínez, quien es contador público por la Universidad Mexicana del Noreste. Cuenta con la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el mismo instituto y algunos estudios en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. Actualmente presta sus servicios como asesor legal y fiscal externo en diversos despachos y en variadas empresas. Es socio director de SIN Fiscal Legal S.A., a quien agradecemos de antemano su participación en esta emisión. Antes de comenzar, invitamos a todas las personas que siguen esta transmisión a que se unan a nuestra charla, enviándonos sus preguntas, comentarios e inquietudes sobre este tema. Sin más preámbulos, damos inicio a Círculo IE. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Gracias, Marta, por la presentación. Pues vamos a darle al tema de la NOM 35. Pues como comentabas, es un tema que viene desde el año pasado. Viene fuerte, se le hizo mucha difusión, se le hizo mucha prensa. Algo que no había pasado con las otras normas. Esta es la 35. Y tal vez tiene que ver con que es una cuestión que le impacta o le implica acción a todas las empresas del país. Muy bien. ¿Podría decirnos en general cuáles son los factores que busca regularizar la NOM 035 emitida por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social? Mira, los factores son varios. El estrés se da en todas las personas, en cualquier ser humano. Entonces tenemos estrés en la familia, en la escuela, en el trabajo. Esta norma busca regular el estrés en el trabajo. El estrés en el trabajo se va a dar por varios factores. Puede ser cargas de trabajo excesivas para la capacidad de la persona. Puede ser por acontecimientos traumáticos que hayan ocurrido ahí. Puede ser por falta de liderazgo, por liderazgo negativo, por una mala administración. Y esto es lo que busca regular la norma. La norma, no hay que confundir que trata de regular el estrés en general de las personas. Trata de regular el estrés que puede controlarse dentro de la empresa. Muy bien. Sabemos que la norma 35 regirá en todo el territorio nacional y en todos y cada uno de los centros de trabajo existentes. Sin embargo, también sabemos que existen algunas disposiciones que se aplicarán a partir del número de trabajadores que colaboran en estos centros de trabajo. ¿Nos podrías explicar la logística de esto? Sí, mira, divide la norma a las empresas, o vamos a establecer mejor que son establecimientos, los divide en 3 categorías: de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores y de 50 en adelante. Entonces, dependiendo la fecha de entrada y cuántos trabajadores tengas en el establecimiento, es cómo se va a empezar a aplicar. A partir del 23 de octubre de 2019, todas las empresas tienen que llenar un formulario. Todas, le aplica a todas. Y ese formulario, nada más, yéndonos a la sectorización que hacíamos ahorita, solamente le aplicaría a empresas que tienen entre 1 y 16 trabajadores. O sea, esa empresa que tiene, entre 1 y 15, solamente va a aplicar la guía de referencia 1 y las políticas, que es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Para el 23 de octubre de 2020, para este año, ya debemos empezar a aplicar las guías de referencia 2 y 3. Esto es para empresas de 16 a 50 trabajadores y de 50 trabajadores y más. Muy bien. Hablas de guías de referencia y políticas. Al referirte a las políticas, ¿a qué estás dando lugar? Mira, las políticas vienen siendo, si tú ves el nombre o la denominación que se le da a la norma, que habla de identificación, análisis, prevención y promoción de un ambiente laboral favorable para los trabajadores. Entonces la política lo que viene a hacer es promover estos entornos en favor de los trabajadores, en favor de esta disminución de factores de riesgo. Las políticas básicamente te van a decir
qué es lo que vas a hacer en la empresa y cómo lo vas a hacer. Tal vez dentro de lo que yo he visto en esta prensa que te digo que se le dio mucho, se están pasando muy por alto en la parte de las políticas. ¿Por qué vamos a empezar, por ejemplo, con la guía de referencia 2 y 3 a partir de este año? O sea, le estamos dando un año de colchón, porque las políticas también es algo que se tiene que implementar desde el año pasado, y estas políticas van a coadyuvar a que cuando nosotros apliquemos la guía de referencia 2 y 3, pues ya tengamos algo de materia dentro de la empresa para saber qué es lo que estamos revisando. Entonces, al hablar de políticas, es exactamente lo que va a implementar la empresa para cubrir la obligación del cumplimiento de la norma 035. Es correcto, estaríamos hablando de implementación de cuestiones como capacitación, revisión de los horarios de trabajo, hacer planeación para que los trabajadores puedan convivir con su familia, promover un liderazgo activo, proactivo, promover el que no haya bullying, el que no haya walkout en el trabajo. Eso es básicamente lo que trae las políticas. Es bien importante que si estoy haciendo política, cumpla lo que se establece en la política, no nada más copiarla de la guía. La guía contiene un ejemplo de las políticas y estoy seguro que muchos lo vamos a tratar de copiar, pero no se trata nada más de copiarlo, se trata de realmente implementar. Si la política dice, voy a implementar un programa para abatir el bullying, vamos a decir bullying en la empresa que no es bullying. ¿Hostigamiento? Pues, hostigamiento, pues vamos a hacerlo. O sea, ¿qué hiciste realmente para combatirlo? Muy bien. Los empresarios mexicanos conocen la existencia de esta normatividad. ¿Cómo deben cumplirla? Ya nos habías dado un avance en una respuesta anterior. ¿Cómo deben cumplirla? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué es lo que conlleva la guía 1, la guía 2 y la guía 3? Ok, mira, la guía 1 es acontecimientos traumáticos en el trabajo. Esta guía ya debe estar preferentemente contestada por todos nuestros trabajadores. Esta guía es una guía muy sencilla. Aquí lo que va a pasar es que le vamos a preguntar al trabajador si ha sufrido dentro del trabajo o en ejercicio del trabajo algún acontecimiento traumático. Estaríamos hablando de asaltos, pleitos, secuestros o cualquier otro que ponga en riesgo la vida y la salud del trabajador. Pero dentro del área de trabajo o también en el traslado casa-trabajo, que según la ley federal del trabajo... Si nos vamos a la definición de lo que es un riesgo de trabajo, tendríamos que ampliarlo al traslado. ¿Sí? Ok, cualquier cosa que suceda en el traslado del trabajador de donde sale a su lugar de trabajo y del lugar de trabajo a donde... Sí, imagínate que en la zona donde está la empresa asaltan. Entonces, pues tengo un miedo de acudir a mi empresa porque ya sea cuando llego o cuando salgo, corro el riesgo de ser asaltado, por poner solamente un ejemplo. Entonces, esta guía, por ejemplo, la guía de referencia 1, trae estas 6 preguntas. ¿Has sido objeto o has visto presenciado un asalto, un accidente de trabajo, un secuestro, algún tipo de riña, pleito o alguna otra circunstancia que creas que te afecta? Si la respuesta es sí en cualquiera de esos, entonces entramos a un segundo, tercero y cuarto programa dentro de este mismo test. Si las respuestas son no, con ese trabajador ya terminamos. Luego ya me van a preguntar si tengo pensamientos recurrentes sobre el tema, si me da miedo acudir a trabajar, si no puedo dormir derivado de ese tema en específico. Y si ya contesto que sí alguna de estas respuestas, entonces lo que se recomienda o lo que la norma nos indica es que este trabajador debe ser objeto de un tratamiento psicológico, solamente ese trabajador. ¿Y este tratamiento psicológico va a ser cubierto también por la empresa o pueden referirlo a instituciones de seguridad social como IMSS, en el cual está inscrito el trabajador? Sí, no te marca una obligación de tal o cual persona, te marca que se le dé tratamiento. Entonces la recomendación primera pues es darle un tratamiento a través de la institución de seguridad social que tenemos a nuestra disposición. Algunas empresas dirán, bueno, le van a dar una cita de aquí a septiembre, octubre. Si
realmente queremos apoyar al trabajador, podríamos ver si en la empresa tenemos un psicólogo, que en algunas empresas en los departamentos de recursos humanos tienen psicólogos, o podríamos apoyarnos con alguna institución de gobierno o alguna escuela, por ejemplo la Facultad de Psicología de la Universidad de Nuevo León nos podría apoyar con este tipo de tratamientos, incluso con la aplicación del mismo test. Muy bien. Y en cuanto a la guía de referencia número 2, ¿qué nos puedes decir? La guía de referencia 2 ya es una cuestión más de ambiente o clima organizacional. Aquí lo que se va a medir es cómo es mi relación en el trabajo con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, cómo es el liderazgo que se da en el trabajo, cómo es mi rol dentro de la empresa, se me toma en cuenta mis opiniones, porque me pagan para hacer algo y luego no me lo toman en cuenta, mis alternativas de solución a problemas son escuchadas o no son escuchadas, me gritan en el trabajo, me grita el jefe, me grita el compañero de trabajo. Entonces, estas condiciones se van a valorar. Y se van a valorar, cosa que es bien importante, los tiempos laborales y las cargas laborales. O sea, entonces son 2 objetivos los que persigue la guía de referencia 2. Uno, cómo se ve el trabajador en cuanto a su valor e importancia para la organización donde labora. Es correcto. Y la otra es qué tanta carga de trabajo, responsabilidades, etcétera, tiene el trabajador a la hora de desempeñar sus labores. Así es. Entonces, una queja, por ejemplo, en los cursos que hemos tenido la oportunidad de dar con los asistentes es hablando de que tienes que trabajar nada más 8 horas y todos así como que, bueno, no, eso no es real. Entonces, esto lo marca la norma. Y esto obligaría a las empresas a revisar sus procesos de trabajo, que ahí es donde viene tal vez un costo más importante en lo que yo opino. Costo más importante porque entonces tengo que hacer alguna reingeniería de procesos de mi trabajo, ver la posibilidad de contratar más personal o establecer otros horarios distintos. ¿Sí? Entonces, la parte laboral, la parte de trabajo, de horarios, y la parte de descanso, que viene también en la norma como convivencia con la familia, se vuelven una parte importante. Y en este tema, en la guía de referencia 2, no vemos una cuestión de atención médica o psicológica, salvo que existan cargas adicionales o cargas fuertes al trabajador, y esto le provoque algún estrés, o el hostigamiento que hablamos ahorita, el moving. Muy bien. Y en cuanto a la guía de referencia 3. Ahí es un poquito más amplia, que estamos hablando de empresas todavía más grandes, y ahí también tiene que ver el cómo se siente el trabajador, adicional a lo que platicamos en la guía de referencia 2, con los clientes. Si tiene que atender clientes de la empresa que están muy disgustados, si tiene que atender usuarios con quejas, y refuerza la parte del moving y de el hartazgo de trabajo, el tener demasiado trabajo, le llaman burnout en inglés. Muy bien, entonces la guía de referencia 3 se va a referir única y exclusivamente a aquellos trabajadores que tengan un servicio al público. No, haz de cuenta la guía 2 más esta cuestión de las atenciones a público o a otros usuarios dentro de la misma empresa. O sea, es mayor. Sin embargo, Marta, la guía de referencia 3 te marca a través de una fórmula que no es de aplicación a todos los trabajadores, ¿sí? Entonces es un porcentaje de trabajadores a los que se le aplica la guía de referencia 3. Por ejemplo, con la guía de referencia 2 es a todos los trabajadores. Estamos hablando que son de 16 a 50. Entonces, no, pues aplícale la guía de referencia 2 a todos. Y la guía de referencia 3, que es arriba de 50 trabajadores en el establecimiento, sí me marca una fórmula que te puede disminuir el número de trabajadores a la que se los vas a aplicar. Claro, la empresa puede tomar la decisión de hacerlo para todos. Yo esto lo veo, con quien quiere verlo así, como una oportunidad de mejora dentro de la organización, porque nos puede dar algunos elementos para saber dónde estamos fallando. Tal vez en el departamento de ventas tenemos un liderazgo negativo, tal vez en la cuestión de
de la planta productiva tenemos un liderazgo negativo. Tenemos, incluso, aunque la norma no lo maneja, pero nos podremos dar cuenta, por ejemplo, de acoso sexual o de hostigamiento laboral. Muy bien. Y esto se da a través de un fenómeno a nivel mundial en que están transformando la visión de cómo vemos el factor humano dentro de nuestras empresas, ¿no? Antes inclusive eran recursos humanos, ahora son factores humanos, están humanizando ese elemento del sistema de producción que tenemos, que son las personas que laboran dentro de las empresas. Sí, fíjate que en México tal vez nos fuimos quedando un poquito atrás, pero viene desde el 1984, donde la Organización Mundial de la Salud establece qué es lo que es estrés laboral. En algunos países el estrés laboral es considerado una enfermedad de trabajo, en México todavía no. Y aquí es donde siempre también trato de recalcar, esta norma no trata de deshacernos de trabajadores que tienen algún tipo de estrés. Esta norma no trata de que los trabajadores que tienen algún tipo de estrés demanden a la empresa. Esta es una norma, como lo dijimos al principio, identificar, analizar, prevenir y promover. No se trata de otra cosa. Muy bien. De acuerdo a lo establecido por la norma 035, ¿existe algún periodo específico en el cual los empresarios deberán implementar esta norma en sus centros de trabajo? Se establece un periodo de 2 años, o sea, por ejemplo, guía de referencia 2 y guía de referencia 3. Es hacerla cada 2 años, el cuestionamiento, el test. Las políticas son de aplicación permanente. Sí, esas las voy a tener que estar revisando. Y la guía de referencia 1, que es la de acontecimientos traumáticos, esa, en pláticas con psicólogos, lo que nos dicen es, bueno, es una vez que se dé un acontecimiento, los que te marca la guía, o sea, pensar que se dio el día de hoy, hay que dejar pasar un plazo entre 3 y 6 meses para aplicar el cuestionario, ¿sí? Porque si se lo aplicas al día siguiente, bueno, pues el trabajador lo vas a traer asustado, y la idea es ver si ese acontecimiento después de 3, 6 meses le dejó al trabajador algún tipo de trauma que requiera atención psicológica o médica. Muy bien. Dentro de la norma se estableció periodos de aplicación. El 23 de octubre del 2019 fue la primera etapa de aplicación. ¿En qué consistió? ¿Qué debían de haber hecho ya los empresarios en la fecha límite del 23 de octubre del 2019? El 23 de octubre del 2019, todos los empresarios en México debieron haber empezado a aplicar la guía de referencia 1 y debieron empezar a tener políticas. Muy bien. Y si tenemos dentro de nuestro público empresarios que no la aplicaron, ¿todavía están a tiempo de cumplirlo? Claro que sí, mientras tengan la intención, ese es un punto importante. Tengo la intención de hacerlo, bueno, vamos a empezar a aplicarla. Te digo, si ustedes pueden ver la guía de referencia 1, es un cuestionario donde principalmente vamos a atacar 6 preguntas. Como te dije hace un momento, si ahí me contestaron sí alguna, nos vamos a los otros módulos. Y la política, esa la debemos de tener también de manera permanente. Mientras no nos revise la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues lo podemos hacer, estamos en tiempo. Ahora ya se viene el 23 de octubre, ya estamos, estamos en marzo, faltan algunos meses todavía. Sabemos que el tiempo corre bastante rápido y la política nos va a ayudar a que cuando las empresas de 16 o más trabajadores tengan la obligación el 23 de octubre de 2020 de aplicar la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, ya estén preparados. Muy bien, entonces, todos los empresarios tenían la obligación con una fecha límite del 23 de octubre del 2019 de haber implementado la etapa 1. Es más bien, inició el 23 de octubre de 2019. La obligación. Tenían un año al 23 de octubre de este año para implementar la etapa 1 de la norma, que es la más sencilla. La cuestionario, a ver si no han sufrido algún clase de estrés dentro de su ámbito de trabajo. Muy bien. ¿Qué va a suceder el 23 de octubre de este año? Pues tenemos que empezar a promover que los trabajadores contesten la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3.
Pero si algún empresario que nos está viendo ya se dio cuenta a la hora de implementar en etapa 1 la guía de referencia 1, que un trabajador si está dentro de eso, ya debió haber implementado la etapa 2. No. La guía de referencia 1 es un acontecimiento traumático. Se dio, o puede ser que no haya dado ninguno en la empresa, hasta ahí termina la guía de referencia 1. Si hubo un trabajador que dijo, sí, aquí hubo un asalto y me tocó presenciarlo, y eso no me permite dormir, eso me causa un miedo venir a trabajar, entonces ese trabajador, nada más ese trabajador en específico, tiene que ser visto por un psicólogo que le dé un tratamiento, nada más él. No significa que los demás también lo requieran, nada más este trabajador, porque esa está muy focalizada, esta guía de referencia 1, y pudo haber sucedido en cualquier empresa. La guía de referencia 2, que vamos a empezar a aplicar a partir del 23 de octubre del 2020, esa nos va a dar las cuestiones del clima organizacional. ¿Cómo voy a atacar si veo un mapeo? Y déjame empezar a hablar de este mapeo. Uh-huh. Se supone que tenemos una guía, yo la veo así como guía de colores, que va de azul a rojo, son 5 guías, en donde al llenar estos cuestionarios, el cuestionario tiene divisiones y tiene grupos. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablamos, oye, de liderazgo, ¿cómo andamos en liderazgo? Oye, me apareció en azul, o sea, todas las respuestas fueron favorables, vamos a decirlo así, de este grupo de trabajadores. Entonces, vemos el recuadro azul y me dice, no tienes nada que hacer. Es despreciable las respuestas, despreciables en el sentido de que estás bien. Pero si me aparece en rojo, entonces, no, ahí tienes que hacer algo. Tienes que revisar, primero que nada, tus políticas. ¿Sí? Puede ser que tengas que cambiar las políticas, porque las políticas que tenías, que implementaste desde el año pasado, realmente no sirvieron para generar un liderazgo proactivo. Los trabajadores sienten que no hay liderazgo. Entonces, tengo que revisar mis políticas, modificar las políticas, capacitar. ¿A qué voy a capacitar? Bueno, pues primero que nada a los que consideramos líderes dentro de la empresa, para explicarles qué es el liderazgo proactivo, qué es lo que deben hacer, cómo deben de tratar al personal, etcétera, etcétera. Eso es lo que me pide. No hay aquí tampoco necesidad de psicólogos ni servicios médicos. Es capacitación, es revisión de políticas, es visualizar en dónde están estos focos. Entonces, lo que hacemos es un mapeo de colores, básicamente. Entonces, decimos, en el departamento de ventas del establecimiento fulano de tal, ahí tengo un foco rojo, es lo que voy a tratar de atender. Porque en el departamento de administración está bien, en el departamento de recursos humanos está bien, ¿sí? Salió azul, salió verde, depende del color. Entonces te dice, no hagas nada, revisa políticas, cambia políticas, y en donde sí me establecen la necesidad de identificar al trabajador, es cuando tenemos casos de moving, o sea, hostigamiento. Vamos a pensar en el área de almacén, ahí está el foco rojo en el grupo de hostigamiento laboral. Tengo que empezar a revisar qué está pasando en ese departamento, empezar a hacer encuestas directas, hacer una investigación, detectar al trabajador que tiene estos problemas o los trabajadores que tienen este problema, y sí, canalizarlos por la vía psicológica o la vía médica. Muy bien. Posterior al 23 de octubre del 2020, va a haber actividades permanentes que deberán seguir a esto, ¿no? La primera etapa y la segunda etapa pues eran realmente una evaluación del estado de la empresa. Es correcto. ¿Y las actividades permanentes en qué van a consistir? Sobre todo la promoción. Parece algo un poco repetitivo, pero la promoción de ese entorno organizacional favorable. Es convivencia entre trabajadores, trabajo en equipo, administración del tiempo, convivencia con la familia. Eso siempre parece ser algo muy utópico a veces en algunas empresas, aunque ya algunas lo hacen, pero esto es lo que tengo que hacer.
Y no basta con que lo pongan las políticas, como te decía ahorita. Entonces, tengo que documentar. ¿Por qué? Porque al final del día, si me llega una revisión de la Secretaría del Trabajo, va a preguntar, ¿cómo estás promoviendo tú el entorno organizacional? Entonces, pues estoy capacitando al personal. Podemos ver la documentación que acredite que estás capacitando al personal. Entonces vamos a tener que tener las listas de asistencia, el tema que se dio, qué trabajadores acudieron, quién impartió el curso de capacitación, por ejemplo. O estamos promocionando un entorno familiar junto con la empresa. Invitamos a las familias de los trabajadores a que vengan a conocer a la empresa o a que vengan a hacer algún tipo de evento. Tengo que documentar este tipo de actividades porque me los van a pedir cuando me hagan una auditoría laboral, una revisión. Muy bien. Es correcto. Esa es la parte entonces que se vuelve permanente. No puedo decir, bueno, ya les di la capacitación. ¿Sí? Y ya no hay muere. No, pues entonces tienes que ver si esa capacitación realmente fue efectiva. Claro. Sí, porque a los 2 años que vuelvas a hacer la entrevista, la encuesta, pues esperas que ahora te salga ese rojo, te salga azul o verde. ¿Y no está muy lejano el periodo de 2 años entre una evaluación y otra? Desde tu punto de vista. Si tengo la capacitación continua, sí. Sí, desde el punto de vista de negocio, de dinero, de administración, porque todo esto tengo que involucrar no 1 ni 2 trabajadores, son equipos, son tal vez hasta un comité que se encargue de esto en la empresa. Entonces, esa evaluación cada 2 años tal vez sea lo más adecuado. Que no implica que cualquier empresa lo pueda hacer cada año. O sea, no está dentro de sus políticas se le establecerá cada cuánto evaluar. Cada año. Lo que sí sería importante aclarar es que no se le pone la encuesta al trabajador que va llegando a la empresa, porque también he visto que algunas empresas o algunos departamentos de recursos humanos están tomando la iniciativa de que hoy vas a entrar a la empresa y lléname el cuestionario. Pues no sirve de nada, porque no ha sufrido un acontecimiento traumático. En mi empresa no, a lo mejor en otras empresas sí, pero en mi empresa no. Y el otro, pues no sabes cómo vas entrando a la empresa, no sabes cómo está el clima organizacional dentro de la empresa. Entonces es bastante ocioso hacerlo a las personas que van Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Tengo un empleado nuevo, entro, ¿cuánto tiempo debe de transcurrir antes de que yo lo evalúe? No, más bien aquí es, dentro de mis políticas yo voy a establecer cuándo voy a poner la evaluación para mis trabajadores. Puede ser que el día de hoy yo haya establecido la aplicación de la guía de referencia 3, vamos a decirlo así. Hoy lo hice. Y el día de mañana entran 50 trabajadores. No tengo la necesidad de aplicárselos a ellos como obligación. ¿Sí? Entonces, a lo mejor a ellos 3 meses después, 4 meses después, pero también podría esperar los 2 años que establece la normatividad. Ok, sí. Cada empresario decidirá a los nuevos trabajadores en qué momento los va a evaluar. Sí, por ejemplo, si llega la Secretaría del Trabajo y dice, oye, aquí me encontré 50 trabajadores que no fueron evaluados, es que esos 50 trabajadores entraron después de que yo hice la evaluación. Por eso no fueron evaluados. Muy bien. ¿Podrías compartirnos cuáles son los aspectos más relevantes que los empresarios deberán considerar en el seguimiento de la implementación de la norma 35? Pues precisamente esos, o sea, el estar dentro del tema de la capacitación, de la revisión, de la supervisión. O sea, no soltarlo por ningún motivo si es que queremos dar el cumplimiento que establece la norma. Es una revisión constante. Para mi punto de vista, las guías de referencia que son en lo que nos hemos enfocado mucho, la mayoría, pues son siempre una mera herramienta para lo que es todo el proceso que tiene que llevar a cabo dentro de la empresa a través de la capacitación y a través de la promoción de este entorno organizacional favorable. Muy bien, en la revisión de las políticas y capacitación que te estabas refiriendo hace rato, esta capacitación que voy a dar en cuanto a entorno laboral sano, etcétera, que me pide la norma 35,
puede entrar dentro de lo que yo reporto ya a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto a mi obligación de capacitar a mis trabajadores, o esa parte? Lo que pasa es que la mayor parte de la capacitación que le damos a nuestros trabajadores tiene que ver con el adiestramiento. Así es. ¿Sí? Entonces yo te capacito para que puedas operar una maquinaria, te capacito para seguridad, te capacito para mejoramiento en procesos administrativos, fiscales, laborales, y estos tienen que ver más bien con el comportamiento de los unos con los otros dentro de la empresa. Tal vez la condición laboral es la que podría entrar aquí. Otra cosa dentro de esto es la concientización. O sea, de nada nos va a servir que nuestro gerente de recursos humanos tenga esta capacitación de la norma 35, sepa qué hacer con la norma 35 si la directiva no pretende hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene que haber un involucramiento desde la más alta esfera de la empresa para que esto pueda permear hacia abajo y realmente se den o se lleven a cabo todas las acciones que te vaya a proponer las personas de recursos humanos. Entonces estaría bien capacitar a los órganos gubernamentales de la empresa, tales como la Junta de Accionistas y directores, gerentes, etc. El Consejo de Administración, Administrador Único deben estar enterados, informados de este tipo de normatividades, de las implicaciones que tiene, del gasto adicional que se puede venir a dar, porque trae un impacto, y de las mejores, hace rato comentabas que tenemos desde hace algunos años, el factor humano como eje central de la actividad productiva en el mundo. Sí, es la intención. Entonces, es involucrar a nuestros más altos directivos, sí tiene que un valor muy importante dentro de lo que es la aplicación de esta normatividad. Si no, no se va a poder hacer nada, si no va a quedar en letra muerta. Muy bien. ¿Podrías indicarnos qué tipo de sanciones prevé la norma 35 a aquellos empresarios que no acaten sus ordenamientos? Bueno, la norma como tal es una norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas son de aplicación obligatoria y estricta en todo el territorio nacional. La Ley Federal del Trabajo, dentro de su capítulo de multas y sanciones, establece una sanción de 250 UMA hasta 5,000 UMAs por el incumplimiento de estas normas en general, de cualquier norma que tenga que ver con la seguridad de los trabajadores, la parte de seguridad e higiene de los trabajadores. Entonces son 250 a 5,000 UMAs. La parte que se vuelve interesante aquí es que en 2012, en la reforma laboral de 2012, se establece que la multa para estos casos se va a aplicar por cada trabajador que esté involucrado en la sanción, o sea, en el no cumplimiento. Entonces, supongamos que la multa va a ser de 250 UMAs. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos trabajadores tienes? Y los multiplicas. Los multiplicas. Entonces van a ser las 250 UMAs por los 89 pesos, por los 300 trabajadores que tiene, y la multa se vuelve interesante. Sí. Generalmente cuando tratamos este tema en diferentes empresas, buscamos llamar la atención por la multa. O sea, ¿qué impacto va a tener esto? Bueno, cuantificable, rápido. Ese es. Entonces, multiplícalo el valor de la UMA por 250, que es la más baja por el número de trabajadores que tengas, y esa va a ser la sanción que te van a aplicar en caso de incumplimiento. A cualquiera de las disposiciones, no nada más a cualquiera de las guías de referencia, no, si tú dijiste en la política que vas a implementar un programa y no lo estás implementando, pues eso te acarrea una sanción. Si tú dijiste en las políticas que vas a hacer convivencias familiares y no las puedes documentar, no puedes comprobar que se están llevando a cabo, pues eso te traería de entrada una aplicación de sanción. ¿Los empresarios tienen la obligación de registrar las políticas de la norma 35 ante la Secretaría? No. ¿Las tienen que tener dentro de sus áreas de trabajo? De hecho, fíjate que la política, dentro de las obligaciones del empresario de esta norma,
La política tiene que ser, o sea, hacerse, cumplirse y divulgarse. O sea, se te tienen que dar a conocer a los trabajadores a través de folletos, a través de periódicos, a través de correos electrónicos, cualquier forma en que el trabajador se pueda enterar de que existe una política para el cumplimiento de esta normatividad, se le tiene que dar a conocer. Podemos juntar a nuestros trabajadores en una sala de juntas, en un auditorio, explicarles qué es la norma y que ellos sepan también para qué es la norma, porque te digo, hay mucha confusión. Entonces un trabajador puede decir, bueno, ya no me van a gritar. Yo diría, bueno, o ya no me pueden presionar. Sí, hay una línea muy delgada entre la presión que ejerces para el cumplimiento de tu trabajo y lo que se puede considerar como mobbing, como hostigamiento laboral. Entonces, que ellos sepan para qué es esta norma también es muy importante. Dentro de lo que son las guías de referencia, también nos explican cómo debo de poner estos tests o estos cuestionarios. Entonces me dicen, tiene que ser en un lugar adecuado, con suficiente luz, que el aplicador se presente con el trabajador, que le diga para qué es, que tal vez le lea primero que nada el cuestionario para ver si tiene alguna duda, que lo deje contestar libremente. De ahí entonces que una pregunta muy común que nos hacen es, ¿quién debe aplicar la norma? ¿Quién debe aplicar los cuestionarios más bien? Y la recomendación es que sea un externo. Aunque la norma no me dice quién, la recomendación es que sea un externo. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de influencia en las respuestas. Imagínate que tú eres mi jefe y me vas a contestar esto. Y yo digo, no, pues está muy bien y me estás viendo así a esta distancia. Y dices tú, no, bueno, pues entonces se vicia la respuesta. Entonces la idea es que sea un externo en la posibilidad. Ahora que si nos vamos a la parte jurídica, pues ahí no dice quién, no dice cómo, sí dice cómo, pero no dice quién. Entonces, algunas empresas han optado por que la misma gente de recursos humanos pueda apoyar para el llenado de estas encuestas. ¿La norma le da facultades a la Secretaría de Trabajo para aparecerse en la empresa y hacer revisiones? Sí. La Secretaría del Trabajo tiene facultades para hacer revisiones y ver el cumplimiento de cualquiera de las normas que establece la Secretaría del Trabajo o la Ley Federal del Trabajo o estas normas oficiales mexicanas. ¿En qué momento? En cualquier momento. La Secretaría del Trabajo ha comentado aquí en Nuevo León que no van a hacer revisiones específicas sobre la norma 35. Al menos a lo que ellos han comentado es, nosotros vamos a revisar la 19, la 25, la 30, la 35, la 36 que acaba de salir para este año. Nosotros vamos a revisar todas, ¿sí? Ahorita tenemos más intenciones de cumplir la 35 porque es la que le aplica a todas las empresas. Muy bien. Y también se habla de unidad de verificación. Oh, sí. Sí, mira, las unidades de verificación son una especie de, en lo fiscal, de dictaminadores. Uh-huh. ¿Sí? Son organismos internos, UAS, que se encargan de verificar el cumplimiento y te van a emitir un dictamen. Y con ese dictamen, en el momento en que llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tú digas, yo ya estoy revisado por una unidad de verificación. Y ya no te van a revisar. El problema es que para la norma 35 no hay ahorita ninguna unidad de verificación autorizada. Entonces puede ser que estén en proceso todavía, pero que haya alguien que ahorita te diga, yo estoy autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo estas verificaciones, pues no es correcto. Hay bastantes despachos de todo tipo, jurídicos, contables, de recursos humanos, que te están ofreciendo las revisiones, el llenado de las encuestas, etcétera, pero no son unidades de verificación. Es decir, ellos te apoyan a implementar la norma, pero no están facultados para certificarte el cumplimiento y por lo tanto la Secretaría sí puede llegar a revisar todo. Es correcto, y en ese tema hay que tener bastante cuidado. De hecho, en la Secretaría del Trabajo hay una lista de las unidades de verificación autorizadas, pero las hay para otros temas.
montones de empresas que están verificadas, y tiene que ver también con la industria del alimento, con la industria metalmecánica, etcétera. Pero de esta norma 35 en específico no hay ahorita unidades de verificación autorizadas. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? Pues solamente la parte de la revisión de la Secretaría del Trabajo nos van a pedir documentación, que podamos comprobar que lo que estamos haciendo o que dijimos que se iba a hacer se haga, y que tienen la facultad de entrevistar trabajadores. Dentro de lo que me ha tocado platicar con mucha gente, oye, si las llenamos nosotros. Yo, bueno, le digo, según los psicólogos con los que trabajo, dicen eso es detectable. No sé cómo, ¿verdad? Pero es detectable. Le digo, es una encuestita, son 6 preguntas, tienes 10 trabajadores. Aplícalo. Aplícala. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, si llega la Secretaría del Trabajo y tú dices, apliqué las 15 encuestas, por ejemplo, en este caso la guía de referencia 1, sí les apliqué, aquí están, las vas a mostrar. Bueno, voy a entrevistar a 5 trabajadores y le van a preguntar al trabajador, ¿te pusieron esta encuesta? ¿Cuál encuesta? ¿Te preguntaron esto? ¿Llenaste esto? No. Bueno, entonces ya ahí tengo un problema de 250 UMAS por los 15 trabajadores. Entonces, es algo que realmente, al menos la guía de referencia 1, es bastante sencillo de llenar. No me implica más que una hoja, un par de hojas de máquina que tengo que imprimir y entregar. Es una cuestión que sí deberíamos de tener ya implementado en la empresa, y con las políticas, si las podemos copiar. Algo que no vayamos a hacer, pues lo podemos quitar. En las 5 guías de referencia que marca la normatividad, nos dice, estos son ejemplos, es una guía para que lo puedas hacer, más no necesariamente es una obligación usarlas. Entonces puedes tener modificaciones, y si la política va más allá de lo que puedes hacer, es conveniente que le quites lo que no puedes hacer. Eso es lo que tenemos ahorita. De esta manera concluimos nuestra emisión de Círculo IE. No sin antes agradecer la destacada participación del maestro Miguel Ángel Guerra Martínez. Muchas gracias. Y de la misma manera a usted, que nos hace favor de acompañarnos en estas transmisiones. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.